Y preste mucha atención aquí en Vida Sana en Directo. Estamos ya con Catherine Larraguibel, ella es nutricionista de Diet, con quien vamos a hablar de algo muy importante. Cómo perder peso y, lo más importante, cómo mantenernos en ese bajo peso. Las preguntas del millón. Katy, ¿cómo estás? Exacto, muy bien. ¿Y tú, Maca? Mira, sí, principalmente la mayoría de las personas pueden perder peso, hacer una dieta estricta más o menos por una semana y bajan más o menos 2, 3 kilos. Súper bien. Pero el problema es que después recuperan todo ese peso perdido rápidamente, el rebote. Y eso tiene que ver principalmente porque la mayoría de las personas hace dietas muy restrictivas. No sé, la dieta a la manzana, la dieta a la pera, etcétera. No, y ahora hay unos jugos desintoxicantes. Exacto. Entonces, la restricción calórica, cuando tú consumes muy pocas calorías en el día, pasa que cuando vuelvas a incorporar ciertos nutrientes que no estaban incorporados en esa dieta, como por ejemplo, no sé, la grasa o pones un poquito más de carbohidrato, inmediatamente el organismo sube de peso y duplica casi el peso que perdiste. Entonces, por eso es tan importante no hacer dietas tan restrictivas. Y bajar lento en el tiempo. Lento en el tiempo, quizás no tan lento, pero sí tratando de que el metabolismo sea el que cambie. No hacer una baja de peso por pérdida de masa muscular, ¿ya? Porque eso es lo que pasa habitualmente con las dietas restrictivas, que uno, claro, se ve más delgada, pero porque perdió músculo, no porque perdió grasa. Que el objetivo debería ser todo lo contrario, ganar músculo y perder grasa. Vamos a ver algunas de las técnicas. Y eso significa que no vamos a perder tanto peso, pero sí grasa, porque el músculo pesa más que la grasa. Exacto, tú lo has dicho. Bien. Entonces, por eso la pesa no es importante. Exacto. Lo que importa es el porcentaje de grasa y cómo nosotros nos sentimos y nos vemos con la wincha, en el espejo, etcétera, que eso es lo que va reflejando realmente cómo vamos perdiendo peso. Algunas de las técnicas, entonces, para acelerar el metabolismo y que la pérdida no sea por la masa muscular. Dormir más de 6 horas, lo hemos conversado acá, que la leptina, en general, cuando nosotros dormimos menos de 6 horas, disminuye, y la leptina es la hormona encargada de generarnos saciedad. Entonces, si dormimos menos de 6 horas, andamos con más ansiedad en el transcurso del día. Comer cada 2-4 horas, y esto no es fijo para todas las personas igual, porque hay personas que su metabolismo es muy lento por un tema hormonal, por ejemplo, tienen problemas a la tiroides o tienen resistencia a la insulina. ¿Y las mujeres también estamos en desventaja en esto? Por supuesto, porque tenemos menos masa muscular, ¿ya? Entonces, comer cada 2-4 horas va a depender de nuestro metabolismo. Si es muy lento el metabolismo, cada 2. Si nuestro metabolismo es un poco más normal, cada 4. Un cc por requerimiento calórico de líquido al día. Recordemos que el líquido nos baja el nivel de ansiedad. Entonces, tomar líquido en el transcurso del día, tecitos, agüitas, etcétera, va a ayudar a que no estemos con tanta hambre en el transcurso del día. Por eso es importante un cc por caloría. O sea, si necesitamos 1500 calorías, 1,5 litros mínimo de líquido diario es el que deberíamos consumir. Si somos deportistas y necesitamos 3000 calorías al día, son 3 litros de líquido al día mínimo para poder generar todo un efecto de depuración y que no estemos con retención de líquido también. Recordemos que la forma más efectiva en el fondo de no retener líquidos es hidratándose. Proteínas magras en todos los horarios y cocinadas sin aceite. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabemos que las proteínas están en los lácteos, leche, yogur, quesillo, en el huevo, en el pollo, en el pavo, en los pescados y los mariscos. La gracia de incorporarlos en todos los horarios o como colación o en las comidas principales es que nos generan saciedad. Las proteínas tienen esa virtud de generarnos un efecto saciante importante. Si solamente comemos en el almuerzo lechuga, por ejemplo, con a lo mejor otro tipo de verdura, que me pasa muy frecuente en la consulta que llega gente que solamente come verduras en el almuerzo, obviamente que a las 2 horas ya vamos a estar con mucha hambre y vamos a empezar a salirnos de la dieta más tarde. Entonces, por eso es importante que todos los horarios tengan un poquito de proteína, y además de eso, porque las proteínas aceleran el metabolismo y nos ayudan a quemar grasa y generan masa muscular, o sea, hacen que no perdamos esa musculatura y que la baja de peso sea por la grasa y no por el músculo. Evitar la restricción calórica extrema, que era lo que hablábamos recién, o sea, menos de 1000 calorías ya estamos mal, porque en general vamos a generar este temido efecto rebote. Sí es cierto que para bajar de peso necesitamos restringir a nuestras calorías diarias, que necesitamos 500 calorías. Si no hay esa restricción, nos cuesta más bajar de peso, pero sin embargo, la mayoría de las personas por estatura necesitan más o menos entre 1600 y 1700 calorías con la actividad que necesitamos diaria. Entonces, ya menos de 1000 deberíamos tener un poquito más de alerta. Preferir alimentos con índice glicémico bajo. El índice glicémico es cómo va el azúcar a la sangre, si va rápido o lento. El carbohidrato.
Exacto. Si, por ejemplo, tenemos un carbohidrato o una fruta que tiene un índice glicémico muy elevado, por ejemplo, el plátano, el arroz, el pan blanco, etcétera, ¿qué va a pasar? Si no lo ocupamos al tiro, ese carbohidrato se va a transformar en grasa y vamos a empezar a aumentar el porcentaje de grasa. Por eso es que los carbohidratos hasta determinada hora nomás. Y por eso es que hay que tratar de evitar los carbohidratos más simples o más en el fondo blancos, que no tienen fibra. Independiente que un pan, por ejemplo, pan de molde integral, con un pan de molde blanco, a lo mejor el pan de molde blanco tiene menos calorías que el integral, pero el integral se absorbe menos, ¿ya? Y se transforma menos en grasa, entonces las calorías no importan. Lo que la gente se tiene que sacar en la casa, la idea de la cabeza en el fondo, es que las calorías no son lo importante en una dieta. Lo más importante es el tipo de nutriente que tiene ese alimento, si tiene fibra, si tiene proteínas, si tiene ácidos grasos buenos, que eso a la larga va generando el efecto de baja de peso, pero sostenido en el tiempo. Incorporar semillas y alimentos funcionales. Las semillas son súper importantes no solamente por un tema cardíaco que ayudan a proteger al corazón, sino porque generan saciedad. Son fibras muy potentes, entonces nos dan un efecto saciante importante. Entonces, si somos muy ansiosos, a lo mejor en el desayuno, en las colaciones de media mañana, incorporar algún tipo de linaza, chía, que nos van a ayudar en el fondo a no tener tanta hambre tan rápida. Y además con todos los aportes complementarios que tiene, por ejemplo, la chía, el omega 3, etcétera, que ya hemos aprendido aquí. Muy bien. Muy bien. Ejercicio 4 o 7 veces por semana. O sea, si vamos a hacer un ejercicio como no muy fuerte, como caminar, por ejemplo, que depende mucho de la edad, de qué tipo de ejercicio necesitamos, en ese caso se recomienda que ojalá sea todos los días una caminata mínimo de 30 minutos. Pero si ya vamos a hacer ejercicio un poquito más fuerte, podríamos tratar de hacerlo 4 veces por semana y que sea más de 1 hora. Claro. Pero menos de 4 no tiene mucho efecto al final. Y no tiene efecto también en un tema hormonal, porque recordemos que el ejercicio también ayuda a las personas con resistencia a la insulina, con diabetes, porque nos ayuda a estimular ciertos receptores de la glucosa. Pero se está demostrado científicamente que si es menos de 4 veces por semana no tiene ese efecto como a largo plazo en el fondo. Disminuir el sodio y suprimir el azúcar. El sodio sabemos que nos hace retener líquido y por eso es tan importante no incorporarlo tanto en nuestra dieta. En Chile se consume más del doble la cantidad de sodio que deberíamos consumir diariamente y por eso tenemos tanta hipertensión, tenemos problemas cardíacos, etc. Entonces, por ese lado, por un efecto de visual en el fondo, por bajar de peso, por retención de líquido, es importante sacarle un poquito de la dieta y por un tema de salud. Y esta parte me importa mucho que la gente la vea. A ver, entendámoslo bien acá. Esta parte es la dieta. clave. Tome atención porque esto es lo que te dice ya, todo lo que dijo la Katy, ¿en qué alimentos se traduce? Claro, esta es la clave. Nosotros tenemos que ir cambiando y intercambiando porciones. Por ejemplo, si en el desayuno vamos a comer fruta, 2 tazas de fruta equivalen a comerse ese poquitito de la marraqueta que está ahí. Entonces no podemos comer las 2 cosas, a lo mejor si somos mujeres o somos de una estatura muy baja. O por ejemplo, si vamos a comer pan de molde integral, que 2 rebanadas corresponden a una porción, no podemos comer a lo mejor 3/4 partes de una taza o una taza de cereales integrales como la avena, como la granola, porque son equivalentes en términos de calorías, de carbohidratos, de fibra, etc. Es una cosa u otra. O podríamos comer en ese caso media taza de avena y una rebanada, por ejemplo, del pan de molde integral para compensar eso y que no sea una sobrecarga de carbohidratos en ese horario. Ya, entonces en la mañana una porción de carbohidratos de estas opciones que está acá y la fruta está incluida en este grupo. Exacto, a eso voy. Después tenemos, por ejemplo, el almuerzo, que habitualmente la gente almuerza algún tipo de carbohidrato, que yo obviamente prefiero que sean los integrales por el índice glicémico que conversamos. Pero, por ejemplo, si almorzamos una taza de arroz, ya no podríamos comer una ensalada de choclo si somos una mujer que no teníamos una estatura tan alta en el fondo. ¿Por qué? Porque son equivalentes entre sí. Claro. Obviamente que el choclo tiene más fibra, el choclo, las arvejas, las habas, las legumbres, etcétera, son mucho mejor a lo mejor que el arroz blanco propiamente tal, porque tiene más fibra y el índice glicémico es más elevado. Pero en términos de calorías, en términos de carbohidratos, son equivalentes esa porción con esta porción que está acá. Por ejemplo, si mucha gente entre medio de sus snacks del día consume galletas de salvado como para ir bajando un poquito el nivel de ansiedad, etc. Súper bien, pero las galletas de salvado, más o menos, depende de la marca, pero entre 5 a 6 unidades corresponden a comerse 2 rebanadas de pan de molde. Entonces, si estamos picoteando, ya estamos sumando más carbohidratos y más calorías a ese día que a la larga nos van a impedir bajar de peso. Entonces hay que compensar. Ya comimos fruta en la mañana, a lo mejor en la tarde disminuir un poco el consumo. Si ya vamos a comer una ensalada de choclo con arvejas y habas, por ejemplo,
deberíamos tratar de evitar ese día en particular, a lo mejor el arroz, los fideos, las papas en ese horario porque son equivalentes. Si en la tarde vamos a comer, por ejemplo, avena con algún lácteo, un yogur o leche, a lo mejor no debemos comer pan en ese horario porque eso a la larga va a hacer que no podamos bajar de peso de manera sostenida en el tiempo. Y esta gráfica es súper bonita porque es una gráfica que nos muestra el índice glicémico de los alimentos, que era lo que yo decía. Recuerden que las calorías no son importantes, es cómo se absorben esos alimentos en nuestro organismo. Los carbohidratos más simples que yo hablaba, pan, papas, arroz, etcétera, chocolate, los postres, las cosas que tienen azúcar en general, tienen un índice glicémico elevado. Van rápido al torrente sanguíneo, se absorben rápido, por ende se transforman, tienen la posibilidad de transformarse en grasa rápidamente y aumentar los triglicéridos, que es un colesterol que mucha gente de nuestro país lo tiene alto. En cambio, los carbohidratos más complejos, que tienen más fibra, como las ensaladas, las verduras, las cosas de salvado, las cosas integrales, el arroz integral, la quinoa, etcétera, tienen un índice glicémico más bajo, van lentamente al torrente sanguíneo absorbiéndose de a poco y eso hace que no se transformen tan rápido en grasa. Y por eso las calorías, vuelvo a insistir que no es lo más importante en un alimento, sino cómo está constituido ese alimento en cuanto a las calorías. Clarísima la explicación y ahí muchos mitos derribados. Efectivamente no cuente todas las calorías, sino más bien desde dónde vienen las calorías y así usted va a aprender el origen del alimento y luego con estos pequeños datos, ¿cierto? Aprender uno mismo a poder mezclar sus mejores porciones y dejar de lado la tentación, si no hay de otra, y hacer deporte. Y en general nosotros podemos tener un momento libre, 2 momentos libres a la semana, si no es para siempre que tenemos que ser tan estrictos y estructurados, pero que en el día a día, cuando estamos haciendo nuestras actividades normales, tengamos una dieta más equilibrada. Tal cual. Y hacer deporte, que es beneficioso en todo ámbito. Gracias, Katy, pues. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.